Muchas gracias, señor presidente. Presidente, el país está esperando una respuesta del Congreso de la República. El Congreso de la República el día de hoy tiene la gran oportunidad justamente de modificar las estructuras anacrónicas en las que mucho tiempo ha vivido, sobre todo, el Parlamento de la República. La inmunidad parlamentaria nació como una institución noble. La inmunidad parlamentaria tenía su objetivo, justamente como han dicho muchos, de poder blindarse ante denuncias de delincuentes, ante una investigación. Pero lamentablemente, presidente, esta inmunidad parlamentaria durante más de 30 o 35 años ha servido de un foco para que una cueva de personas que entran al Parlamento justamente se blinden o se autoblinden con la famosa Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, desprestigiando el noble fin que tuvo la inmunidad del congresista de la República, tanto de arresto como de proceso. Esa ha sido nuestra triste historia durante muchísimos años. Señor presidente, con la absoluta confianza de que el día de hoy, con el rotundo respaldo de los congresistas de la República presentes en el Pleno del Congreso, se apruebe el dictamen que el día de hoy tengo el honor de sustentar. Por esos motivos voy a pasar brevemente a exponer justamente lo que se aprobó el día 30 de junio del año 2020 en la Comisión de Constitución, que es el dictamen con referencia a los proyectos de ley 4855, 4860, 4822, 4939, 5066, 5155, 5243, 5254, 5410, 5419, 5330, 6348, 5476 y 5477, todo 2020, Congreso de la República, que elimina la inmunidad parlamentaria, más el texto sustitutorio que fue consensuado en el debate del día, digamos, de anteayer y ayer, porque el Pleno terminó luego de las 7:30 de la mañana, y que recibió amplio respaldo, y que incluso fue aprobado con el primer mecanismo de 66 votos más referéndum. Evidentemente que en un momento de plaga, de pandemia, de hecatombe, de desastre natural, nacional y mundial, ese referéndum sería pernicioso. Sería, digamos, hacerlo a fin de año, sería un elemento que podría contagiar a millones de personas. Y yo creo, presidente, que el segundo mecanismo de aprobarlo en 2 legislaturas consecutivas ordinarias, hoy día que termina esta legislatura a las 11:59 de la noche, y en el transcurso de la siguiente legislatura, que podría ser este mismo mes o el siguiente, poder ya tener lista la eliminación de la inmunidad parlamentaria, viejo anhelo que hemos tenido muchos o la mayor parte de nosotros, y que mereció 82 votos. Nos quedamos apenas 5 votos para prescindir del referéndum y poder aprobarlo en una segunda legislatura. Por eso que el día de hoy saludo a las demás bancadas que por ahí dubitaron, y algunos congresistas que se abstuvieron en poder aprobar este texto sustitutorio que de alguna manera mejoraba la técnica legislativa del aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento el pasado martes 30 de junio. Este dictamen, presidente, más justamente el consenso que ha habido con los miembros del Pleno, es el estudio y debate respecto al cual sería la mejor solución para el mal uso que en el pasado los congresistas, o gran parte de ellos, han hecho de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, que generó la indignación de la población y el quiebre de la confianza del pueblo en sus representantes. Tras haber escuchado a diversos constitucionalistas sobre las posibles vías de solución del problema, se optó en primer lugar por proponer la restricción de los alcances de la inmunidad parlamentaria, reduciéndola a su núcleo básico, es decir, solo sería aplicable para casos de delitos cometidos por los congresistas durante su mandato y no para los casos anteriores. De esta manera se evitaba que postulen personas
con procesos penales con fines de lograr la impunidad. También se propuso la aplicación del silencio positivo parlamentario, administrativo, de manera que si el Congreso no resolvía en el plazo de 30 días hábiles para los casos de levantamiento del proceso o en los casos de arresto, se entendía que el pedido de la Corte Suprema, después de 10 días, para levantar la inmunidad parlamentaria había sido autorizado. Se buscaba llegar a un punto medio entre las 14 propuestas de ley presentadas que proponían diversas soluciones al problema, entre ellas prácticamente 7 en distintos sentidos, debido a que para esta reforma constitucional sea viable, se requiere la votación de 2/3 del número legal de miembros, es decir, no menos de 87 votos a favor en 2 legislaturas sucesivas. También se planteó la posibilidad de que los pedidos de levantamiento de inmunidad sean autorizados por la Junta Nacional de Justicia, ello en atención a que es un órgano constitucionalmente autónomo que bajo el principio de colaboración y equilibrio de poderes, considerando que es un órgano que no es cuestionado por la población, podría ser el que se encargue de la atención de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República. Esta segunda propuesta tampoco obtuvo el respaldo que se necesitaba para su aprobación, por lo que la última instancia se propuso la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, que coincide con la mayor parte de proyectos presentados, 6 de 9 bancadas: Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, FREPAP, Partido Morado y Unión por el Perú. Señor presidente, miembros de esta ilustre representación nacional, el dictamen que hoy presentamos es el resultado de haber analizado todas las opciones viables para solucionar este grave problema del mal uso de la inmunidad parlamentaria y también de haber escuchado al 80% de la población peruana que exige la eliminación total de la misma. Es por ello, presidente, que un poco el día de hoy en la que hemos tenido victoria con el tema de la reconsideración en la que nuestras bancadas, la mayor parte de ellas hemos optado por solicitar la reconsideración, la cual ha tenido éxito, en que todos nos pongamos de acuerdo, que dejemos de lado intereses subalternos, intereses partidarios o mezquindades. Y de alguna manera señalar que al haber presentado 6 de 9 bancadas la eliminación de la inmunidad parlamentaria en diversos sentidos, al mismo tiempo tengamos conciencia que esto es como decir la sábana corta, es decir, si por un lado me tapo la cara, me desabrigo los pies, y si por otro lado me abrigo los pies, me voy a desabrigar y desatender la cara o el rostro. Entonces este es un tema de equilibrio. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitamos, un consenso, porque es una reforma constitucional de 2 legislaturas consecutivas ordinarias. Todos tenemos que ceder posiciones. Este es un tema de negociación política. Al ceder posiciones, vamos a ir en pro de la reforma política. Porque como siempre lo he señalado, el Poder Ejecutivo no es el que de alguna manera lidera la reforma política y constitucional. Es el Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución y Reglamento que me honra dirigir, es la casa de la reforma política, electoral y constitucional. Así que, presidente, creo yo que todos debemos hacer un gran esfuerzo el día de hoy, día domingo, a puertas de cerrarse esta primera legislatura de este Congreso complementario, en que debemos dar una respuesta rápida a la nación para poder aprobar justamente el dictamen que nosotros hemos presentado a las 6 de la mañana el día de ayer. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sido el fruto de una serie de negociaciones políticas. Y yo aplaudo que otras bancadas, como por ejemplo el Frente Amplio, como por ejemplo el mismo FREPAP, que no estaban de acuerdo con hacerle algunos acotados o agregados a la fórmula legal, hayan de alguna manera pensado, también como siempre lo hacen en el país, y poder marchar hacia adelante en la reforma política, electoral y constitucional. Esta, presidente, fue una propuesta en la campaña. Fue bandera de batalla de Alianza para el Progreso, que me honra ser miembro de esta bancada, liderada por nuestro presidente y líder fundador César Acuña Peralta, pero también por otras bancadas, la mayor parte de las bancadas. Se veían en los afiches incluso de que muchos congresistas proponían la eliminación de la inmunidad parlamentaria. No podemos defraudar a la nación, no podemos tener un discurso en campaña y otro muy distinto cuando hemos llegado a los más altos cargos al Congreso de la República, porque la promesa y la palabra, presidente, se cumplen, porque de lo contrario
esta sería una estafa política. Por eso yo saludo a los congresistas de la República el haber votado a favor hace 24 horas, un poco más, 30 horas, justamente por el texto sustitutorio, en el que eliminaba la inmunidad parlamentaria, pero se le agregaba un párrafo adicional sobre el resguardo de las funciones del congresista de la República, lo cual no movía un ápice el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y saludo también a los miembros de Acción Popular, por lo menos a casi la mitad de su bancada, que decidió apoyar de alguna manera el texto sustitutorio de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y pedirles a los amigos de Acción Popular, a los que se abstuvieron por dudas, por miedos o por lo que fuera, que el día de hoy que han votado a favor de la reconsideración apoyen este texto sustitutorio, porque le vamos a dar un mensaje al país y un mensaje al Poder Ejecutivo también, para decirles que, digamos, los problemas del Legislativo, como bien lo ha dicho el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, se resuelven en el Legislativo, que no hace falta que nos enmiende la plana, que el Legislativo no es un cuartel donde se reciben órdenes, que el Poder Legislativo, señor presidente, es un poder autónomo, un poder independiente y soberano, respetando la división de poderes, y que entre nosotros, entre la discusión, entre las discrepancias, podemos llegar a un acuerdo. Presidente, para terminar, este sería el texto sustitutorio que lo pongo a consideración para el debate y posterior votación, y que pediré se pueda ser aprobado tal cual. Congresista Omar, antes de que lea el texto sustitutorio, el congresista Ricardo Burga le está pidiendo el uso de la palabra. Es una interrupción. Tiene la palabra el congresista Ricardo Burga. Gracias, presidente, y por su intermedio al presidente de la Comisión de Constitución. Quiero decirle al presidente de la Constitución que Acción Popular no trabaja ni por medios ni por temores. Nosotros somos un partido con 64 años de fundación y 3 veces hemos gobernado este país, 2 por voluntad del pueblo y 1 por voluntad del Congreso. Y que el día martes estamos cumpliendo los 64 años. Pero así como él nos dice que apoyemos esta nueva reconsideración, yo le pediría al presidente de la Comisión de Constitución que me hubiera gustado que el día viernes presentara el dictamen de su comisión referente a los impedimentos para poder postular, porque es importante que sentemos la política, es importante que los delincuentes no vuelvan a ocupar un escaño más a partir de julio de 2021. Y eso es la recomendación que le hace Acción Popular a la bancada de APP y sobre todo al presidente de la Comisión de Constitución. Acá no hay ni miedos ni temores, señor Chejade. Acá hemos venido a hacer política decente y transparente. Y ese fue el legado que nos legara el presidente Fernando Belaúnde Terry. Muchas gracias, presidente. Congresista Chejade, a través de la mesa de la presidencia... Voy a terminar. A ver, por favor, evitemos las conversaciones. Congresista Chejade. Para terminar, presidente. Termina el texto. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto, congresista Chejade? El texto, presidente. Solamente para decir que el predictamen o el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución sobre impedimentos se presentó a oficialidad mayor en su debida oportunidad. Acá no se ha dejado de presentar absolutamente nada. Presidente, claro, este es el texto, claro que sí. este es el texto sustitutorio. Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Artículo único. Artículo único. Modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Modifíquese el artículo 93 de la Constitución Política del Perú conforme al siguiente texto, que se les alcanzó a las 5:30 o 6 de la mañana del día de ayer. Artículo 93. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen el ejercicio de sus funciones. Los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Como verán, señores congresistas, se está respetando la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Solamente, como dije el día de ayer, se le está agregando un párrafo en el que se reconoce y se protege no la labor delincuencial ni la labor delictiva, sino la labor propias de las funciones de un congresista de la República, que
que es fiscalización, representación y control político. La eliminación total de la inmunidad parlamentaria está en este texto, señor presidente. Así que por la memoria de los prohombres que han habido en el país y por la memoria también del expresidente Fernando Belaúnde Terry, que en paz descanse, propongo el debate, señor presidente, y que se pase a votar ejecutando y cumpliendo la promesa de campaña que todos hemos tenido, o la mayor parte de congresistas de la República. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, una cuestión de orden, presidente. Dígame cuál es la cuestión de orden.